Bien, este es un libro que está en internet, ustedes lo pueden buscar, igual que hay otro que les voy a poner ahí para que lo busquen también, que es de catastrófico, algo catastrófico, que es la obstetricia, porque sigue siendo catastrófico. Y es la sepsis en obstetricia. Fíjense que el tema es bastante puntual en el área de obstetricia, ¿no? Porque es donde tenemos que tener mucho cuidado con la adaptación que se hace ante los cambios en el embarazo. Bien. Si ven, porque es importante, la sepsis lidera entre la tercera y cuarta causa de muerte materna a nivel mundial. Es la cuarta causa de ingreso a unidades de cuidados intensivos. En algunos lugares es la tercera causa. Van a ver unas láminas de unidades terciarias de obstetricia. Lastimosamente se publica muy poco, se censa muy poco porque es costumbre de poner, da miedo decir está séptica. Entonces lo que hacemos es decimos de una infección de sitio quirúrgico, una coriamnionitis, una endometritis, abscesos tubováricos. Desde el momento que ustedes dicen absceso tubovárico, una cavidad que es peritoneal, llena de pus, con líquido infectado, ustedes saben que la cavidad peritoneal sirve para diálisis y que absorbe una gran cantidad de líquido y todas las sustancias. Se imaginan el pus en esa cavidad peritoneal, es suficiente como para que entre el torrente sanguíneo. Entonces, decimos absceso tubovárico y no queremos tirarnos al punto de que sea una sepsis. Entonces, ese es un problema porque retrasamos las acciones y cuando nos venimos a dar cuenta que está séptica, queremos tirarle unos scores que no son adaptados al área de obstetricia. Los datos en los censos por eso salen limitados. Adicionalmente, yo siempre lo he dicho, el embarazo es criterio de exclusión para los estudios. Ustedes van a tener un estudio, más en un ensayo clínico, y dicen criterio de exclusión, embarazo, porque no se puede experimentar en la embarazada. Yo no puedo decir, me parece séptica esta igual, pero a esta le voy a poner ampicilina nada más y a esta vancomicina. A ver cómo le va. Y esta se va a morir. Entonces, en ese momento se les acaba el estudio. Por eso es que son criterios de exclusión. Y fíjense que los diferentes scores, aunque sean modificados para obstetricia, tienen limitantes en la aplicación de los servicios de emergencia, porque muchos de los scores necesitan laboratorio y necesitan incluso gasometría. Entonces, a veces no tenemos la oportunidad de eso. Fíjense que ustedes son privilegiados porque están en un hospital que tiene muchos insumos. No digo que igual que los privados, pero por ejemplo, yo estuve en una paciente crítica en el hospital ginecológico, pedí una gasometría arterial, se la tomaron y me la reportaron 2 horas después, porque toman la gasometría y la van a hacer al diagnóstico, y luego me regresó. Para pedir sangre en el hospital de ginecología, el ginecológico, cuesta, a veces hay una y después hay que luchar para tratar de conseguir. Entonces aquí tenemos todas esas ventajas. Incluso el Hospital Nacional de Maternidad, que tiene una especialidad en obstetricia crítica, no tienen lactato en gas, no le sale en la tira. No tienen reactivos para sodio en diferentes exámenes de laboratorio. Entonces, ustedes sí tienen esa capacidad, pero tampoco es tirarle a todo, sino que saber en qué momento hacerlo. Entonces, estos scores que les muestro ahí tienen limitantes en la aplicación, sobre todo en el área de emergencia. Esta es una gráfica que muestra un hospital de tercer nivel y sus admisiones obstétricas. Ven ustedes, esto es en Turquía, y cuando lo investigué, un tercer nivel bastante parecido al de nosotros. Ven ustedes, preeclampsia como principal causa de ingreso, unidad de cuidados intensivos, hemorragia y sepsis. Si ustedes se van a la UCI, de nosotros a la UCI, van a ver que tenemos preeclampsias, hemorragias, sepsis. Hoy tenemos una preeclampsia casi séptica. Entonces, es la cuarta causa de ingreso. Esta es una unidad de cuidados intensivos en Argentina, para decir que no estamos muy lejos. Vámonos a Latinoamérica, país en desarrollo, no un país desarrollado, es mejor que nosotros, sí, pero un país en desarrollo. Si se fijan, principal causa de ingreso, trastornos hipertensivos, luego hemorragia y luego sepsis, igual que nosotros. Pongo esta lámina porque quiero que se rompa ese temor, porque nos quedamos muy cortos con los conocimientos, con lo que nos dicen que tenemos que hacer, y nos cuesta avanzar un poco. Eso lleva miedo. Cuando no queremos cambiar,
nos hace odiar a quien nos quiere cambiar. Y luego tomamos acciones contra ese que nos quiere cambiar. Entonces, nosotros estamos en un hospital escuela, vamos a tener mucho de esto, porque les van a imponer muchas cosas, pero el objetivo no es que ustedes se queden bloqueados, sino que el objetivo es ayudarles a pensar. Ese es el objetivo de este hospital y de esta residencia. Este es el que le digo, miren, catástrofes obstétricas. La sepsis es considerada una catástrofe obstétrica. Se mueren de sepsis. O sea, el problema es que la agarramos muy tarde, porque tenemos miedo a decir que está sepsis. Porque nos regañan si decimos que está sepsis. Pero voy a tratar de darle las herramientas para que ustedes puedan decir, por esto y por esto me parece que es sepsis. O por esto y por esto y por esto no me parece que está sepsis. ¿Sí? Y aún así, entre el doctor Salinas y yo podríamos tener discrepancia en una paciente y yo le digo, sí está, y él me dice, no está. Y la famosa frase de todos los que se están formando ahorita es, no cumple criterio. Siempre, todos decimos, es que no cumple criterio, le falta uno. Si tiene ese, lo ingreso a UCI. No lo tiene, no va a UCI. Esa flexibilidad que debe ser en medicina, que ustedes saben que 2 más 2 no es 4, es la que tenemos que aprender a manejar. Si ven ustedes, capítulo 27, y esto fue publicado en agosto de 2021. Lo pueden buscar, está gratis. Si alguien lo quiere, se lo regalo, yo lo tengo, se lo puedo mandar. No es muy grande y ahí está todo, está bien bonito. Y no sé si ustedes conocen a este doctor, Carlos Orellana Jiménez, ¿no? Un intensivista del general que tiene leucemia y está pendiente de un trasplante de médula ósea. Ni idea. Pues el doctor colaboró con este capítulo, en ese libro. Casualmente hoy está en una UCI, bien delicado, esperando un trasplante de médula. Aparentemente se le va a hacer. Bien, un caso bastante de lo que podemos tener acá, 22 años, sin antecedentes médicos de relevancia, fíjense, con 5 partos, 32 años, 5 partos. Llegó por dolor hipogástrico pélvico, con fiebre, febril, taquicárdica, taquipneica, hipotensa, 70-30 de presión con una media de 43. Ella había ido a otro hospital y en ese hospital le encontraron por una ecografía que tenía un feto muerto. Ella se fue para el hospital, ya van a ver que hay unas cosas que no concuerdan. Niega maniobras sin control prenatal. Para 5, joven, sin control de embarazo a las 14 semanas, está difícil, ¿verdad?, de creer. Se ingresó a la UCI, se le sacaron todos los scores que se pudieron sacar, tiene un Apache de 28, un riesgo de muerte de 55%, un SOFA de 17, 95% de posibilidad de muerte, inestable, se le puso noradrenalina a 60 microgramos, una UCI bien alta, se intubó, comenzó a tener hipotermia, seguía taquicárdica y seguía bajando la presión a pesar de dosis altas de noradrenalina. Pero se trató de estabilizar, se le hizo la ecografía, en la que ella llevaba, decía, feto intrauterino muerto. En esta es útero aumentado de tamaño, pero sin feto. Y ella negaba maniobras. Se pusieron los cristaloides, los vasopresores, se corrigió los factores de coagulación. El antibiótico, que es el casi que de predilección para todos los que están acá, el pitazo banco. Se le hizo una laparotomía, el útero completamente infectado, aguado, con infiltrado de pus, tenía áreas de trombosis, se terminó en histerectomía y salpingoforectomía bilateral, salió anúrica, se le realizó diálisis. La paciente hizo una trombosis séptica, aparte de esa trombosis séptica, hizo, eso lo vamos a hablar, la noradrenalina por vía periférica tiene hasta cierto tope y debe ser una vía periférica gruesa y bien permeable. Si esa vía periférica se rompe, el trasudado, la fuga que hay de noradrenalina hace una necrosis de todo el tejido que va en ese trayecto. ¿Se fijan? El trayecto de una vena en el cual se necrosó, aparte que hizo una trombosis séptica. Esta señora estuvo ventilada 16 días con vena central, línea arterial, diálisis, traqueostomía, nutrición parenteral, hizo una falla pulmonar con síndrome de distrés respiratorio, hizo falla renal con diálisis en múltiples ocasiones, falla multiorgánica, ese modo de falla multiorgánica, terminó con amputación de miembro superior izquierdo y ambos miembros inferiores. Ese que le vieron se le amputó y las dos piernas.
20 días en UCI topada, o sea, buena UCI, y salió vivo. Cuando salió, yo se lo dije la vez pasada, le preguntamos si ella nos hubiera permitido cortarle las piernas y el brazo, porque y así en esas condiciones le íbamos a preguntar, ¿verdad? Estaba ventilada, y ella nos dijo que sí, ¿verdad? Que ella lo que quería era volver a ver a sus hijos, a sus 5 hijos. Y todos en la UCI nos consternábamos porque decíamos, ¿por qué se hizo esas maniobras? O sea, quiere tener sus 5 hijos, pero se arriesgó toda su vida por este embarazo, o sea, porque comprobamos que sí había sido provocado. Y como les dije la vez anterior, para explicar, este es un caso que tuvimos en el Hospital San Martín de la Plata, en Buenos Aires, y en Argentina, por cada niño que la mamá tiene, el Estado le da un plan social de 5.000 pesos. Entonces, para la mamá en Argentina es negocio tener un hijo. Entonces tienen 5 o 7 hijos y con eso ya no trabajan, ¿verdad? Entonces ahí están con 40.000 pesos y pasando. Pero por eso les digo que son ideas para el gobierno de aquí, para que den 5.000 pesos y así dejan de estudiar. 7 niños, unos $3.000 más que cualquier agregado. Y esa es una cadenita, porque los hijos de estas señoras ven que le fue bien, entonces a los 12, 13 años tienen su primero y ahí van otra vez con 5.000 pesos. Bien, entonces de eso se trata, sobrevivir a la sepsis, y por eso la campaña se llama Sobreviviendo a la Sepsis. Porque el objetivo es sobrevivir y no morir en esa sepsis. La campaña se ha venido dando como un consenso de expertos que se reúnen de diferentes partes del mundo, que son especialistas en cuidados intensivos, y desde el 92, 2001, 2016, que es el que conocemos como Sepsis 3, todos los cambios que se han venido dando, antes eran solo recomendaciones de expertos, del 2016 para acá ya llevan nivel de evidencia y recomendación, eso lo hace una mejor guía, pero no es un estudio, este es un consenso. Fíjense cómo dice ahí, una campaña, es un consenso, no es un libro, ni es un estudio o ensayo clínico con un propósito, sino que se reúnen y bajo la experiencia de todo cómo les ha ido, empiezan a dar recomendaciones. Bien, la sepsis proviene del griego sepsis, que es algo que se pudre, por eso se llama sepsis. Es una disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada, y eso es lo bonito de este tema, conocer que es de respuesta desregulada o una mala respuesta. La incidencia está aumentando, no es porque haya mayor cantidad de sepsis, sino que antes no se detectaban, o si se detectan, hay también más gente viviendo con problemas, comorbilidades, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, que tienen ciertos parámetros como para complicarse. Entonces, vemos más sepsis. Ya desde hace bastante tiempo, 1904, Osler decía que solo en casos excepcionales, usualmente, el paciente muere por la respuesta propia del cuerpo. El cuerpo, nuestro cuerpo nos mata. Y si nosotros desarrollamos, o lo captamos a tiempo, no quiere decir que se va a salvar. Aún así tiene posibilidades altas de morir. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocen el estudio MAGPIE? El MAGPIE es el estudio que nos da la base de decir que vamos a ponerle sulfato de magnesio a las preeclampsias. Pero solo reduce en 53%. O sea, yo capto la preeclampsia bien, con todos sus parámetros, la diagnostico como preeclampsia severa, le pongo sulfato de magnesio para que no convulsione y me convulsiona. Y cualquiera me dice, ¿por qué te convulsionó en tu cara? No sé, yo se lo puse inmediatamente, pero ¿en qué me respaldo? El estudio me dice que solo 53% de posibilidad de evitar la convulsión. O sea, quedó un 47%. Igual es acá. O sea, hay alto chance de que aunque yo lo diagnostique, la paciente se me deteriore porque es diabética, porque está mal alimentada, porque agarró una bacteria súper virulenta. Entonces, eso cambia también las cosas. En esta revisión, ven ustedes los diferentes cambios, y esto es lo importante y que nos hace la diferencia con los pacientes masculinos y con las pacientes femeninas que no están embarazadas.
Si ven ustedes, en cada sistema hay un cambio. Y si lo ven acá, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, disminuye la presión arterial y eso me hace que la paciente tenga mayor riesgo de hipoperfusión y se me pueda chocar más rápido, ¿sí? La paciente embarazada, como a las 28 o 29 semanas, su presión normal puede ser 90-60 y ante un proceso séptico y de liberación de citoquinas, rápidamente me puede hacer 80-50. Y tiene hematológicamente un incremento del volumen plasmático sin ganar tanto hematía, por lo tanto tiene anemia, y si ya tiene anemia, tiene una disminución en el delivery de oxígeno, por lo tanto, si se me hipoperfunde, es más susceptible al choque. En el respiratorio tiene casi todas las respuestas compensatorias disminuidas, por lo tanto, te satura rápidamente. Yo no puedo esperar que una paciente con sepsis y embarazada me haga una PO2 de 50 y hasta entonces intubarla. Tengo que hacerlo mucho antes. Se me puede deteriorar rápidamente. Y así otro, por ejemplo, en el renal, dilatación ureteral y aumento de la filtración plasmática. ¿Eso qué me va a hacer? Que me disminuye todos los valores, por lo tanto esperar que por SOFA la paciente me tenga hasta que tenga 1.2 de creatinina, le voy a dar un punto, es demasiado tarde, ¿sí? La paciente embarazada debe tener una creatinina, incluso si la basal de ella pre-embarazo era de 0.8, le va a bajar a 0.5. Y esperar que me llegue a 1.2 para asignarle un puntaje del SOFA es demasiado tarde. Entonces, el SOFA se vuelve inaplicable en esta paciente, porque la voy a perder. Cuando me venga a alterar demasiado la función renal, va a estar muy avanzado el proceso de sepsis. Y así cada uno de estos cambios se deben ir adecuando a la paciente embarazada. Hay otros parámetros, por ejemplo, ven ustedes la temperatura, presión arterial, no, pero la diastólica se disminuye y la presión diastólica es la que me define el tono vascular. Si la presión diastólica se empieza a caer, que en la embarazada es normal que se le empiece a reducir, y ya imagínense un proceso séptico, todavía más se le puede caer y eso me va a aumentar los datos de hipoperfusión. Y quiero mencionarles algo más. Por ejemplo, la embarazada, el leucograma se puede llegar hasta 16.000 sin tener nada y puede llegar hasta 30.000 en el posparto. Entonces, y eso no lo hace un hombre o una paciente no embarazada. Entonces, todas estas cosas me pueden enmascarar y decir nosotros, si nos pongo muy cuadrado, decir, no, pero está embarazada, tiene 15.900, todavía le faltan 100 para llegar a 16.000 y a estar cerca. Entonces, todas estas cosas me pueden enmascarar también. O yo me voy de bolsa y digo, tiene una infección de vías urinarias por nitritos positivos, nada más, con 12.000 de blanco, y digo, está séptico. Y en realidad lo que tiene es una infección de vías urinarias. Entonces, estas cosas hay que saberlas, pensar, y no son una receta de cocina. Y esta otra que está acá, que es bien importante que ustedes lo conozcan, la presión venosa central en la embarazada se reduce increíblemente. Miren, en el tercer trimestre, la presión venosa central normal es entre 2 y 4 centímetros de agua. Entonces, si yo le pongo un catéter de vena central a una embarazada y espero que tenga entre 8 y 12, como dice la guía, el código amarillo, estoy completamente errado. Porque voy a querer ponerle noradrenalina, voy a querer ponerle líquidos a una PVC normal para el embarazo, ¿sí? Y eso sí la están midiendo en escala con centímetros de agua, pero nosotros la tenemos que ver en milímetros de mercurio. Y ese es otro tema, no me voy a meter en eso. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden desviar la atención, que nos pueden enmascarar, que tenemos que sopesarlas a la hora de un paciente séptico y tomar en cuenta que la paciente embarazada, ella va a tolerar bastante bien la hemorragia, pero no la sepsis. Hay factores de riesgo, miren, factores de riesgo obstétricos, factores comunitarios y factores de riesgo materno. Por ejemplo, un factor de riesgo simple, sencillamente la cesárea, que vive en un lugar con poco acceso a salud o con poco acceso económico y
que esté anémica. Varios de estos los tengo que combinar. Fíjense que la señora que tenemos ahorita en la UCI es una señora que vive en San José, Guayabal, una cesárea, vino como preeclampsia, y la señora no decía nada, pero la herida está infectada. Hasta que la residente la examinó, se dio cuenta que la herida está infectada. Ni el agregado en la admisión o en la emergencia le vio la herida. Se concentró en la presión arterial. Y la señora incluso le dijo a la residente, no me he bañado no sé en cuántos días. Y cuando la curamos, la curación salía tierrosa. El hisopo nos quedó, pero tierroso. Entonces, lo vemos así que es sucia. No sé si ustedes recuerdan una que estuvo acostada en la cama 2 y que cuando la movilizaron, quedó una nube de piojos en la almohada. O sea, y había pasado por emergencia, estuvo en la sala le pusieron el gorrito verde, bien bonito, arroparon a los piojos y nadie se dio cuenta. Tenían frío los piojos en sala, los arroparon y nadie se dio cuenta hasta que llegó a la UCI que dejó el pocote de piojos. Y ahí fuimos a la tienda de la esquina a comprar el champú y el peinecito para hacerlo en la UCI. Entonces, todas estas cosas que se oyen chistosas o se oyen como feas, son normales. En cualquier hospital, no estamos en John Hopkins, no estamos. Cedars-Sinai, no sé si también ahí pasarán esas cosas, pues no las sacan. ¿Por qué llegaron los médicos a la casa de la señora? Bueno, fíjate. Porque llegaron y le tomaron la presión, si no la señora hubiera convulsionado en su casa. Bueno, pues no vamos a hablar de este tema porque vamos a despedir un par de agregados. Bien, factores de riesgo, miren, asociados todavía. ¿Cuántos pacientes ustedes conocen que están en los pisos han estado ingresadas dentro de los últimos 3 meses? O tuvieron hace 5 días. Lo que yo les decía, el paciente materno-fetal que ingresa para estudio de diabetes, que está 3, 4 días, se le descarta, que ingresa para estudio de hipertensión gestacional, de pura 3, 4, 5 días y luego se va y aquí agarró la bacteria. Pacientes que han estado en diálisis o que ellas o algún familiar tenga una infección multidrogo resistente. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque muchas veces vamos a tener pacientes que llegaron a consultar a la Unión. En la Unión la mandaron a San Miguel. En San Miguel estuvo 3, 4 días, empezó a dilatar, prematuro, entonces váyase para la MAI. Y aquí la tenemos nosotros después de haber pasado por varios lugares donde pudo haber agarrado alguna otra bacteria. Entonces son factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Sí es cierto que no se tratan los factores de riesgo, pero se toman en cuenta. Tenemos bacterias comunes, bacterias no comunes, y tenemos que pensar en virus, porque miren, ya incluyen la mayoría de estudios SARS-CoV. Entonces, pero nosotros no tenemos que estar pensando que tenemos absceso tubovárico postcesárea por Mycobacteria tuberculosa. Hay que pensar lo más común. Yo no digo que es imposible, pero hay que pensar lo más común. ¿Y cuál es lo más común? E. coli, estreptococos y estafilo. Esos son los más comunes en el área de obstetricia. Pero tenemos que tomar en cuenta que puede haber, de repente nos sale una pseudomonas o una paciente que ni siquiera nos dijo, pero estuvo ingresada en el hospital general por alguna razón, y nos viene con una Baumann. Y bien, vamos a hablar rápidamente de la fisiopatología, porque lo mejor es que ustedes lo vayan a leer completo. El problema con la sepsis es esta. La bacteria se topa con 2 cosas. Una, con el hospedero, que tiene que ver mucho el ambiente, por eso le saqué a colación la paciente que tengo en la UCI, el ambiente en el que vive, su genética, la edad y si tiene otras enfermedades o medicaciones. Bueno, no es lo mismo alguien que tenga 18 años a la que tuvimos ayer en la UCI, que tenía 46 años, con 6º embarazo. Y con el virus o con la bacteria, su carga, la carga de bacteria que tenga, la virulencia, que es la capacidad de poder infectar y producir enfermedad. Y esto nos va a llevar a una respuesta proinflamatoria o antiinflamatoria. Y es esto. Una vez la bacteria entra,
hay patrones moleculares asociados al patógeno, que son estos, que son detectados por algunos receptores, que se llaman tipo TOL, hay otros tipos de receptores, y esto hace que los neutrófilos liberen ciertas citoquinas, los leucocitos liberen ciertas citoquinas, los macrófagos migran a ese lugar donde están las bacterias y tratan de destruirlo. Al destruirlo, algunos de ellos liberan endotoxinas, algunos no. Esas endotoxinas también producen liberación de citoquinas, ligandos que van al hígado. El hígado empieza a liberar muchos más macrófagos y así se va generando una cascada, que lo que ustedes ven allá, una respuesta de interleucinas inicialmente, específicamente 6 y 8, que son las que dan la fiebre, la regulación térmica, que se da por medio de liberación de proteínas. Luego se empieza a activar la coagulación y el complemento con el objetivo de crear un ambiente hostil para la bacteria, pero probablemente, y ahí es donde tenemos que tomar los cultivos para captar la bacteria, porque puede ser que la bacteria sea destruida, la carga de bacterias que llegó sea destruida y neutralizada por el cuerpo, pero la respuesta inflamatoria que se generó por esas bacterias empieza y sigue. Yo les pongo a veces el ejemplo que el jefe de residentes los castigó. Les dan de ideas. Y entonces, ahí lo estuvo castigando, y de repente llega un momento en el que se separa y dicen, no, ya no más. ¿No? Ya no más castigo, doctor Gómez. ¿No? Y lo agarran y lo destruyen. Pero todo bien, sí, mañana. Pero después quedan mal ustedes, ¿no? Y ahora no solo Gómez, sino se va Yuridia y se va Salinas y todo, y empiezan a acabar con todo el hospital. Eso es lo que pasa con la sepsis. Ya les di ideas. Bueno, entonces les pongo eso como cómico para que ustedes se den la cuenta de que neutraliza el cuerpo, probablemente neutralice el injuriante, pero la respuesta, la cascada inflamatoria continúa y por eso es que se dice que el cuerpo mismo se lo acaba. Entonces, por eso es que el cuerpo hace una liberación de ciertas sustancias, pero al mismo tiempo trata de disminuir la expresión de algunos receptores de leucocitos y acelerar apoptosis, con el objetivo de hacer una respuesta reguladora antiinflamatoria, que es lo que se conoce como esto, una respuesta antiinflamatoria compensatoria. Ese es el objetivo del cuerpo normal, pero en algún momento cualquiera de estas montañas se puede salir de control y esa desregulación de esas montañitas es lo que produce la sepsis. Esto lo pongo acá porque esta montañita, que es la que nos ejemplifica la producción de inmunidad, ¿no? O la IgM a corto plazo, que más o menos se capta entre el 5 y el 7º día. Si ustedes se fijan, esto está bien distante de acá. Esto es horas. Horas, probablemente 1 a 2 días, y cuando nosotros no logramos actuar aquí, difícilmente nosotros vamos a poder actuar en esta parte de acá, y puede ser que el paciente haga una inmunoparálisis y se deteriore. Si no se deteriora, probablemente se va a recobrar, pero son esos pacientes que pasan incluso ventilados 5 o 7 días, pues les hacen diálisis, que hacen falla renal y luego se empiezan a resolver. Esta es un esquema de, este es el vaso sanguíneo, este es el intersticio y esta es la célula. Y ven cómo, lo que les decía, el leucocito activado libera citoquinas, pero también las bacterias hacen que se liberen citoquinas, que son el proinflamatorio, que lo que van a ir a hacer es a producir daño tisular y un estado de trombosis. En esa lesión tisular, el objetivo de la trombosis es ir a reparar ese daño tisular en el endotelio. Ese endotelio dañado hace que se fugue líquido hasta ese espacio, y este espacio que era pequeño para permitir la difusión de oxígeno se empieza a hacer más grueso y por lo tanto la difusión empieza a disminuir. El estado de trombosis que se empieza a dar en los vasos sanguíneos se ve incrementado en la embarazada, porque la embarazada tiene disminuida
la proteína C y la proteína S y la antitrombina, por lo tanto la paciente está en un estado procoagulante. Siempre doy este ejemplo que la paciente embarazada es un coagulante, porque se tiene que preparar para coagular en el parto. Entonces, esto nos empeora el estado de gestación ante un cuadro séptico. Esto, todo lo que les acabo de decir, va a producir hipovolemia porque el endotelio lesionado libera óxido nítrico, se hace una vasoplejía o el vaso empieza a perder su reactividad de contracción y se abre. Por lo tanto, por eso es que hay indicación de poner líquidos, porque el choque distributivo es un choque hipovolémico relativo. No es que esté perdiendo líquido, pero hace que se libere óxido nítrico, se baja el flujo a los demás tejidos y hacia la célula disminuye, y eso hace que reduzca la disponibilidad de oxígeno o el delivery de oxígeno al tejido. Una vez que la disponibilidad de oxígeno al tejido disminuye, la célula comienza a trabajar en metabolismo anaeróbico o hipóxico, y eso va a hacer que libere poco ATP y comience a generar lactato y iones hidrógeno. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde viene que hay que medir el lactato. ¿Sí? Y esta mitocondria expuesta a un periodo un poquito largo de hipoxia y a estar trabajando en un estrés y un ambiente hostil, se acelera su apoptosis y empieza a morir, y por lo tanto comenzamos a tener la falla de órgano, o sea, renal, hepática, lo que sea. Esto, así como se lo dije en la vez pasada, es lo que le pasa al posturno. El posturno anda tan mal, sobre todo R1, que quisiera no seguir en el hospital, que lo atropellara un bus, que caerse de la grada, convulsionar. ¿Para qué? Para irse hasta unos 3, 4 días a la casa. Entonces, esto es prácticamente lo que le pasa a la célula. O sea, está en un ambiente hostil, de poco oxígeno, caliente, porque ese trabajo anaeróbico hay poca liberación de ATP y mucha liberación de energía, de calor, y entonces comienza a trabajar en un ambiente hostil y por lo tanto acelera su apoptosis y se muere. Entonces, se lo pongo de una forma cómica para que se acuerden. Todo eso que les acabo de explicar, esa lesión endotelial, se genera en todos los microvasos. Donde hay microcirculación, ahí está, ojo, riñón, cerebro, donde hay microcirculación, que es prácticamente todo el cuerpo, comienza a haber lesión renal con lesión tubular, fuga y disminución en la filtración. Por lo tanto, la paciente séptica comienza a tener oliguria, elevación de la creatinina, boom y urea. A nivel pulmonar también, esta es la parte normal, el intercambio que se da, y esta es la parte de un alvéolo con alteración en su capilar. Ven ustedes como hay aquí líquido, también hay mala función de los neumocitos, y esos producen una membrana hialina parecida al del recién nacido, y esto va a hacer que el intercambio de gas se disminuya, y por lo tanto la paciente entra en una falla respiratoria y un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, ven ustedes que en la mañana la pueden tener séptica, febril, normotensa, pero de repente comienza a desaturar. Y ustedes dicen, pero ¿por qué si estaba bien? Y la infección es en el útero. Pero esto es sistémico y comienza a haber una afectación, de repente ya no está orinando bien, comenzamos a ponerle cargas, empeoramos esta fuga capilar y comenzamos a meter al paciente en una falla respiratoria. Y este paciente, que en la mañana estuvo con oxígeno a 2 litros, probablemente en la tarde que nos fuimos terminó con una Venturi al 50, y al final de la madrugada terminó en la máxima del MQ intubado por sepsis. También esto tiene que ver mucho el hecho de que le pongamos demasiado líquido. En los cambios pulmonares, que son del distrés respiratorio, son varios parámetros que debe cumplir, todo en forma aguda. El hígado comienza a tener una aceleración en la utilización de oxígeno, porque se le pide demasiado al hígado, porque el hígado es el principal productor de los macrófagos, y está expuesto a esa hipovolemia relativa, que es una hipoxemia sistémica. Esa aumenta de demanda con disminución en la utilización, y la hipoxia va a producir lesión, va a producir hepatitis isquémica, y de ahí ustedes van a empezar a tener que la paciente embarazada tiene elevación de las transaminasas.
por una hepatitis isquémica. La lesión no es en el hígado, pero toda la reacción inflamatoria fue a inflamar el hígado y comenzamos a tener elevación de las transaminasas. Por eso que ustedes ven que uno de los parámetros en el SOFA es bilirrubinas y transaminasas. Esa es la causa de esta hepatitis isquémica. Esa hepatitis isquémica rápidamente pasa a una hepatitis colestásica, porque la parte de arriba es el hepatocito normal, y este hepatocito tiene ciertos transportadores que hacen que se conjugue la bilirrubina y pueda ser excretada a la bilis, pero en el proceso séptico, el hepatocito hinchado, el hepatocito hipóxico, reduce algunos transportadores y lo que hace es derivar las sales biliares, no las conjuga y las regresa a la circulación sistémica, y por eso comenzamos a tener nosotros elevación de las bilirrubinas en la paciente séptica. Y usualmente es mezclado, no es a predominio total o directa o indirecta, sino que es uno, digamos, tiene 3 de total, tiene 1,8 y 1,2, y así, porque no las logró conjugar y lo que hace es evitarse el trabajo, porque está trabajando en otra cosa, en un ambiente hostil, y derivar las sales biliares de regreso a la circulación. Esta hepatitis isquémica y colestásica también se observa en el choque hemorrágico, por esto que les acabo de decir. Alteración en la utilización de oxígeno, hipoxia sistémica. Entonces ustedes van a ver que muchos choques hemorrágicos de hemorragia postparto van a elevar transaminasas y bilirrubinas, por ese mecanismo similar. Entonces el hígado, que tiene el 75% de los macrófagos, células de Kupffer, que es el responsable del mayor trabajo, es el actor principal en la sepsis, que gracias a Dios funciona bien, pero se vuelve una víctima importante de la sepsis. Y cuando entra en falla hepática secundaria séptica, comienza a haber alteración de la coagulación, sangrado por todos lados, y cuesta recobrar al paciente y a veces se nos muere por eso. Entonces recuerden esta parte del hígado, que el hígado es un actor y termina siendo una víctima. ¿Ya no? ¿Ya no? Pero fue una víctima. Lo maltrataron. Todos ganamos. Entonces, recuerden esta parte y les traté de explicar cada cambio y cada fisiopatología de las pruebas de laboratorio que van a ir buscando y por qué. Para que no solo se las graben, tengo que buscar esto y esto, sino que por qué pasan estas cosas. Bien, podemos tener bacterias o sepsis bacteriana en el embarazo. Se manifiestan de esta forma, con fiebre, diarrea, vómito, embarazadas, pueden presentar rash, salida de líquido maloliente, líquido amniótico fétido. Podemos tener sepsis postparto, ¿sí?, que también se manifiesta por fiebre, dolor abdominal, la misma, o sea, una descarga vaginal maloliente puede ser también, pero lo importante en esto es esto, que a veces tenemos tan pronto como a las 12 horas. Y aquí hay que pensar que tenemos nosotros Galactea o algún estreptococo. Los estreptococos, cuando son E. coli, cuando son de otro tipo, usualmente es tercer o cuarto día, incluso la paciente se va para su casa y regresa a los 5 días con fiebre. Pero cuando lo tenemos tan agresivo, hay que pensar en estreptococo, y nuestra terapia antimicrobiana debe ser pensando en esa fuente, no a lo loco, ¿verdad? No el escopetazo que siempre tiramos, y eso se lo traté de explicar a MQ y general, porque ellos decían que porque nosotros entrábamos con ceftriaxona, y por qué no de un solo banco independiente. Entonces yo les digo, hay muchas cosas en la embarazada que cambian en relación a la no embarazada, que nos hacen actuar de esa forma diferente. Bien, hay variables generales, por lo tanto nosotros pues, tenemos que pensar en estas variables generales, variables inflamatorias, hemodinámicas y de disfunción orgánica. Fíjense que por alguna razón está en el 4º nivel, porque se ha considerado, se consideró que la disfunción, hasta que estuviera en disfunción orgánica propia, se iba a diagnosticar como séptica. Prácticamente ahí la paciente ya estaba bien avanzado el estado de infección y de sepsis. Por lo tanto, no se debe pensar en el SOFA como el score de diagnóstico de sepsis. ¿Ven ustedes? Miren, 38 grados, dice fiebre 38,3, pero si está embarazada, 38. No deje que suba más. Mire, ritmo cardíaco 90 y
pues en la embarazada tolere 100. Entonces, estas cosas, estas variables que nos hacen diferir con la no embarazada, son las que tenemos que tener muy en cuenta. Leucocitosis, mire, 12,000, pero la embarazada permítale 16. O sea, ven cómo nos dicen, sea más permisible, pero la embarazada es más susceptible. Entonces nos ponen en un punto bien dicotómico de decir, entonces, ¿qué hago? Porque es mejor me voy con todo contra todas y para que no me vaya a pasar nada. Pero ese es el arte. El arte es individualizar cada paciente y ver qué es lo que le está pasando y analizar esas cosas. Y fíjense, variables de perfusión, ¿sí? Algo tan elevado como hiperlactatemia en gasometría arterial, si es que la tiene, y si no, mídale llenado capilar. O sea, ¿qué comparación es esto? Si no tiene lactato, mide llenado capilar. Entonces, mejor le mido llenado capilar y no me estoy concentrando tanto en el lactato. Entonces hay que tener todas estas variables, tomarlas en consideración. Y por ejemplo, alguien me puede decir, mire, la paciente viene posparto con fiebre, con leucocitosis, está normotensa, pero está desaturando. Hagan el combo y píntenlo como de la mejor manera y digan, puede ser que esté seco. Piénsense. Pero no me reúne Quicksofa ni Sofa todavía. Entonces le dejo exámenes y la veo mañana. Y cuando la voy a ver me dicen, se trasladó chocada como a la medianoche. Porque no pensé en sepsis. Hay variables y criterios menores y mayores. Por ejemplo, si reúnen 3 de estos, ingresen la UCI. Si reúne uno de estos, ingrese la UCI. Ustedes, taquipnea, confusión, hipotensión. Son los que le gustan del Quicksoft. Pero puede ser que no venga que venga con hipotermia o hipertermia, con leucocitosis o leucopenia y con trombocitopenia. Ninguno de esos está en el Quicksoft. Y cuando viene a la emergencia, ¿qué le dicen? ¿Tiene fiebre? Sí, le manda un leucograma en general de orina. Es todo lo que hace. Y la señora viene lúcida, viene respirando 22, viene con 90-60 o 160. Entonces ven cómo nos pierden esos scores. Los scores, ya me voy a detener en ellos también, son para posibilidad o probabilidad o pronóstico, no para diagnóstico. Ningún score es para diagnóstico. Y yo se lo decía en esa clase, recuerden, bueno, en la clase de R2, dije yo, señora tiene Bishop 2, ¿sí? No van a nacer, y en 8 horas está naciendo. Tiene un Robson 10 y sale vaginal. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque son predictores, pero no hacen diagnóstico. Entonces, con todas esas variables que le acabo de dar, piense en sepsis. Agarre todas las herramientas que pueda tener y busque si está séptica y si no, descarte que está séptica. Porque 1 de cada 4 muertes en el embarazo es secundaria a la sepsis. Esto lo dije la vez pasada. El problema es que pensamos que porque hemos estudiado no tenemos que pensar más. Hemos leído el código amarillo, pero no tengo que pensar. Entonces, hay que pensar, porque la paciente me puede incluso estar engañando. Me puede estar diciendo que tuvo fiebre ayer, antier, hoy, y viene febril. O no le creo porque en ese momento no tiene fiebre. Muchas variables. Y es bien cierto. Nos vamos a seguir equivocando, pero el objetivo es cada vez equivocarse menos y tener el placer de acertar. Bien, vamos a lo que no le gusta. Febrero 23 de 2016, JAMA publicó Sepsis 3, el consenso Sepsis 3 sobre la sepsis 3, y les señalé lo que pasan conmigo en la UCI, les hago este ejercicio, miren los nombrecitos de los que están ahí. Allá está Mervyn Singer, el primero, ¿sí? ¿Lo ven? Mitchell Levy, Greg Mark. Ellos participaron en esta guía. Así como si ustedes van a ver el código amarillo,
y lo leen y ven quiénes lo avalaron. Ahí salgo yo. Y un café me fui a tomar ahí. Me invitaron, que estamos haciendo esto, un cafecito, doctor, con el doctor Herrera. Avalaron el código. Nosotros nunca lo avalamos. Era una locura para mí. Pero ahí salgo. Y ahí están, es igualito eso, los agarraron ahí. Ah, qué bien, aquí estamos. Sí, todo eso por ahí. Oh, bueno, y salen. Después una gran vergüenza. Graben esos nombres, ¿sí? Pues a mí me da vergüenza cuando ven, usted sale ahí y me dice. Bien, fíjense, dice el sepsis 3. Paciente sospecha sepsis, ¿sí? Ok, hágale un quick SOFA. Si tiene el quick SOFA positivo, hágale SOFA. Y si el SOFA sale mayor de 2, está séptico. Fácil se ve. Pero dice quick SOFA, ¿está mayor de 2? No. Pero mire, está con fiebre, está con la episiotomía tiene pus, le duele. Y está febril y se mira así toda rara la señora. Y el SOFA, y el quick SOFA, 0, está al alto. Con amoxicilina, tetraciclina en la herida, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? No. Y si está, sí, le saco el SOFA. Y si el SOFA me sale 0, tampoco está séptico. Y sigue la señora esperando y que tal vez viene mañana para que la vean. Y aquí se han ido hipotensas, chocadas, ¿no, señor? Todo está bien, chocada. Y bueno, y dice, si al final le salió todo bien, todo, le salió quick SOFA mayor de 2 y el SOFA mayor a 2, está séptica. ¿Y está chocada? No. Entonces no le ponga nora ni le ponga líquidos. Pero mídale el lactato. Y si todo eso está así, shock séptico. Y si no lo tiene, puede estar séptico, ¿sí? Entonces, y dice, mídale lactato. Y todavía, fíjense que, y esto lo saqué del sepsis 3, mídale lactato y lo ponen signos de interrogación. Porque le dan demasiado valor al lactato y no lo tiene. No tiene mucho valor el lactato. Utilizando los criterios de SIRS, miren, la señora viene con episiotomía infectada, febril, por la fiebre tiene taquicardia y tiene 15,000 de blanco. Está séptica. Pero el sepsis 3 dijo, fuera SIRS. No sirve el SIRS. Use quick SOFA. Entonces dice quick SOFA, la señora viene con episiotomía infectada, 160, 20 de respiratoria, lúcida, hasta alterada, enojadísima, porque la despacharon con la herida así. ¿Tiene algún criterio de quick SOFA? No. Y está infectada. Y puede estar séptica. Y ahí dice, si los tiene, puede ser que esté séptica. Mándele el SOFA. Muy, muy mal es. Muy mal. Entonces vinieron las sociedades de medicina materno-fetal, la sociedad de Nueva Zelanda, que dijeron, mire, todo eso no se adapta a la embarazada. Después de haber revisado los cambios fisiológicos y las adaptaciones, no podemos aplicarlo. Y nos sale que cuando lo aplicamos no nos corresponde. ¿Hola? Entonces dijeron, modifiquemos quick SOFA. Y modificaron, bajaron un poquito la presión arterial, ya no 100, sino que 90. Fíjense cómo dice, presión 90, en la no embarazada 100, pero si está embarazada, póngale 90. En la no embarazada, la respiratoria, menos de 22, pero si está embarazada, llévela a 25. Y no altere el plasma. Eso es lo que dicen. Pero aún así, no se siguió adaptando. ¿Saben ustedes quién hizo el quick SOFA? ¿Y quién hizo el SOFA? No. Bueno. Cuando hicieron el quick SOFA, lo hicieron con 170 pacientes. La mitad eran hombres. Y la media de edad con la que hicieron ese score era 60 años. ¿Cómo lo pueden extrapolar al embarazo? Entonces, no se puede. De ahí dijeron, hagamos la escala de alerta temprana en la embarazada, modificada en obstetricia. Y dijeron, tirémosla partiendo de lo normal hacia la izquierda o hacia la derecha. Si hace más de 5 puntos para cualquiera de los lados, es una paciente probablemente complicable, ¿no? Críticamente complicable. Y a esa póngale atención, ingrese a la unidad de cuidados especiales con AUS. Tampoco le fue muy bien, pero es una herramienta.
una herramienta para ver si una paciente se me puede complicar. De ahí dijeron, hagamos el SOS, y este lo validó el Colegio Americano, y dijeron, tirémosle a partir de lo normal, se fijan, parámetros de SIRS, hacia la izquierda o hacia la derecha, si hace más de 6 puntos, es una paciente posible complicable. Y aún así, sigue siendo una herramienta que, ¿qué es lo que me dice? Esta paciente se me puede complicar. Solo eso dice. Puede estar en estado crítico. La voy a observar en un lugar más especializado. Para eso sirve ese score, no sirve para otra cosa. Y el anterior. Por lo tanto, ¿se acuerdan de los nombres? ¿Sí? Solo que aquí, el profesor Vincent, Martin, y estaba Levi, ¿verdad? ¿Lo ponemos otra vez? Aquí. Ahí está Levi, y ahí está Martin. Y ahí, y no se olviden de Singer. ¿Sí? Para los que les encanta meter estos estudios en el Doc Translator, se llama, ¿sí? Todo lo meten ahí. ¿Eh? No les modifica todo, pero le salen letras chiquitas, letras más grandes. Y yo lo metí ¿y saben cómo me tradujo Mervin? El cantante Mervin. Así me lo sacó. El artículo del cantante Mervin. Que tengan cuidado con ese Doc Translator. Ya los he visto. Ah, Alejandra, te lo vi. Ok, entonces, ¿qué dijeron Martin, Mitchell, Levy? ¿Se acuerdan de la fecha que salió el Sepsis 3? Febrero de 2016. Julio del 2016. Implicados, ¿qué dicen? QuickSOFA no reemplaza a SIRS en la definición de sepsis. ¿Por qué? Utilizando SIRS, buscando infección, encuentro sepsis, y utilizando QuickSOFA, buscando infección, no encuentro sepsis, encuentro muy poca. Ya a meses de haber salido, dijeron, algo está mal, algo está mal. Entonces, siguió avanzando, en el 2019 hicieron este análisis y vieron que QuickSOFA con alta especificidad, pero baja sensibilidad, por lo tanto era inaplicable en las áreas de emergencia y no nos daban buenos resultados y dijeron, no es muy bueno como tamizaje fuera de la UCI. En el 2019, 2016, 2021, eso fue lo que duró el QuickSOFA. Los que nos gusta leer sobre esto, yo me fui a ver, por ejemplo, y les digo esto, 160 pacientes. ¿Creen ustedes que un número bonito como para decir este score con 160 pacientes, con pacientes ni siquiera obstétricas? No. Ninguna de QuickSOFA era una embarazada, ninguna. Lo quitaron, sirvió, pero nos confundió a muchos y nos hizo la vida mal a muchos. Entonces, esto lo voy a mencionar rápidamente porque decía yo del lactato. Entender la lactatemia en el humano es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, no los quiero agobiar con esto, porque esto va a ser para tercer año, para los residentes de tercer año y los residentes de cuidados críticos, los de obstetricia crítica, no están acá. Pero para poder entender el lactato y poder darle valor y decir lactato es esto, lactato para allá, le voy a medir lactato y lactato. Decir solo lactato arriba de 2, decir lactato un número, no sirve. Yo tengo que saber que es producto normal del metabolismo que tiene que ver entre el consumo y la disponibilidad de oxígeno, que el lactato ante una disminución en la disponibilidad aumenta, por lo que les dije de la mitocondria, que trabaja en anaeróbico, y como libera iones hidrógeno, disminuye el diferencial de iones fuerte, por lo tanto disminuye el pH. Si hay una buena función renal, el pH comienza a subir, pero si hay una mala función renal que sucede en la falla renal por sepsis, me va a disminuir todavía más y me va a disminuir el pH. Y entonces ese lactato no tiene valor si yo no lo correlaciono con otras cosas, como son la saturación venosa central y el diferencial CO2 venoso y arterial. Entonces, no quiero confundirlos con esto porque no es el objetivo de la clase. Pero ven, para poder hablar del lactato con propiedad, se debe conocer el lactato. O sea, yo a alguien no lo puedo discriminar o enaltecer si no lo conozco. Y el lactato es el enemigo. Y al enemigo hay que tener respeto. O sea, hay que conocerlo. Por eso les digo el lactato, mucho cuidado con el lactato. Está presente, sí, búsquenlo, pero cuando van a ver al final dice
Búsquelo, pero no hay mucha evidencia. Sí, pero les encanta hablar del sofá. Ninguna unidad de cuidados intensivos obstétricos le mete sofá al paciente porque no se acomoda al sofá. Ustedes vayan a la UCI y el MQI en general y revisen el expediente de un paciente séptico ventilado con Nora. Busquen el sofá. No tiene. Ingresó, Apache tiene. Ingresó y séptico. Sofá no le han sacado porque no tiene ese valor. No tiene un valor diagnóstico. ¿Quién hizo el sofá? Profesor Vincent. En Bruselas trabaja. Si ustedes se fijan bien, investiga sepsis, falla circulatoria, tratamiento, transporte, todo eso lo investiga él. Es un hombre desocupado. Sí, desocupado, estar metido en eso no tiene nada que hacer. Pero a él les pagan por esto. A él les pagan por esto. Bien, pero miren, para el score de SOFA lo hizo para calcular su peor valor en las siguientes 24 horas. O sea, y aquí lo queremos tomar a las 2 horas de haber ingresado a la paciente. Dice 24 horas. Y no está hecho para indicar éxito o falla en las intervenciones. El score no está designado para influir en las decisiones médicas, ni para determinar si tenemos éxito o fracaso en las intervenciones. El score SOFA, miren, predice mortalidad en UCI basado en resultados de laboratorio. ¿Ah? Participaron 8 maternidades, 1000 y algo de pacientes. Entonces dijeron, SOFA para todo, y resulta que no. Entonces salió esta revisión del 2021, que es bastante completa, y que dijeron que estamos en contra de usar QuickSOFA comparado con las otras herramientas como una herramienta única. Entonces, QuickSOFA no, con fuerte recomendación y moderada calidad de evidencia. Dice que paciente que tiene sepsis o se sospecha, sugiere medir lactato, sugiere, pero miren, recomendación débil, baja calidad de evidencia. O sea, no le dé mucha importancia, no tiene, es que no tenga valor, perdón. No le dé mucha importancia y no sea su único valor. Si tiene 3, eso es todo. O si le bajó a 1, está mejorando. Probablemente le va a morir. Sí recomienda, con fuerte recomendación, que si la PAM está llegando a 65, use vasopresores. Y algunas sociedades dicen que la PAM en la embarazada debe ser 70. Esta recomendación la hago porque a veces estamos queriendo quitar la Nora y tiene 66. Entonces le quito la Nora. No es suficiente. La paciente embarazada, para mantener perfusión placentaria, incluso necesita una PAM de 70. Entonces no es suficiente tener 65. Lo traje acá porque están en contra de usar procalcitonina para ver si hay que ponerle antibiótico. La procalcitonina se usa para ver si la terapia antibiótica está haciendo efecto o la voy a continuar. Y los esteroides, los esteroides con recomendación débil deben ser adicionados a la terapia de vasopresores. O sea, yo la tengo con noradrenalina, le puedo poner esteroides, pero lo voy a mencionar más adelante cuándo, en qué tiempo y a la cuánta dosis de noradrenalina. Este es el esquema de procalcitonina, lo traje porque me lo preguntó Salinas la vez pasada. Por ejemplo, tengo banco imipenem, le tomé cultivos, la paciente ya no me hizo fiebre, el leucograma está hoy normal, 7000, y me hablan del laboratorio y me dicen, el hemo, el uro y el de secreción de herida operatoria, negativo. Y estuvo hasta con Nora. ¿Sigo el antibiótico? ¿Lo cambio? ¿Será que porque está con banco imipenem le ha ido súper bien? Se lo quito. Entonces, tengo esta herramienta de la procalcitonina. Si ustedes ven, la mando, y si la procalcitonina me sale entre 0.5 para arriba, dejo el antibiótico. ¿Sí? ¿Qué tal si la procalcitonina me sale en 0.1? Necesito quitar el antibiótico. Y tengo que pensar en qué, en que probablemente la infección del paciente no sea bacteriana, sino que pueda ser viral o pueda ser picótica. Entonces, ven, para eso nos sirve la procalcitonina. No es para todos, sino que en algunos casos en los que
tenemos cierta duda, lo podemos usar. Y lo hemos tenido nosotros. De repente ya lo queríamos quitar y nos salió arriba de 0.5 y se lo dejamos. Bien, entonces, ¿se acuerdan de este? El cantante. Dice en el 2019, en sepsis, ¿protocolizamos o personalizamos? Después de el error que habían cometido. Y viene aquí, ¿quiénes? Vincent, otra vez, Cindy. Vamos a ver si están los amiguitos. No, solo ellos dos. En el 2021 dice, hay que equilibrar el surviving sepsis con cuidado individualizado. Hay que individualizar todo lo que tenemos. Porque la evidencia clínica nunca reemplaza a la experticia clínica individual. Y esta frase, quédense, igual que la de las gorras, no es para los no todos se pueden tratar igual. Por eso se llaman guías, ¿verdad? Pero la guía es solo para mostrarles un camino y hay alternativas en ese camino. Este es prácticamente se llama el código amarillo, lo que dice, en la primera hora o el paquete de la primera hora, administra oxígeno. ¿Por qué? Porque en la fisiopatología ya lo explicamos, la disponibilidad de oxígeno disminuye, por lo tanto tengo que aumentar el aporte de oxígeno para que logre llevar un poco más de oxígeno a esa célula. Hay que policultivar por la gráfica que yo mostré, en la cual en ese momento las bacterias pueden ser destruidas y las puedo captar en los primeros 45 minutos. Antibiótico rápido, furioso, en la primera hora, aunque no me hayan tomado los cultivos, tengo que iniciar. Y tomar 2 venas periféricas cortas y gruesas, no vena central, tienen que ser cortas y gruesas, lo más cercano al corazón. Si el paciente necesita líquido, está hipotenso o está con falta de llenado capilar, administro líquido. No tengo que esperar que esté chocado. Si no necesita líquidos, los pongo como mantenimiento o como una vía permeable nada más. Eso es en la primera hora. Luego, tomé exámenes, cuando tomé las vías periféricas, tomé exámenes, y luego debo hacer estudio de imágenes. Si tengo sospecha de un absceso tubovárico, le hago un ultrasonido o le hago un TAC. Si tengo sospecha de un problema pulmonar, le tomo rayos X, pero debe hacerse en ese periodo. Ahora, si el choque séptico en ese momento, se hace manejo del choque séptico. El choque séptico no es nada más que hipotensión que no responde a líquidos o hipotensión que responde a líquidos, pero lactato en aumento. Eso es choque séptico. Y se recomienda drenar el foco, si es drenable, en las primeras 12 horas. El ejemplo que yo les ponía la vez pasada, coriamnionitis. Ustedes hacen el diagnóstico de infección intraamniótica. ¿Y qué hacen? Dicen, tiene fiebre, tiene taquicardia fetal, taquicardia materna, leucocitosis, bolsa rota, y el líquido huele mal. Es una infección intraamniótica. Le ponen antibiótico, le toman exámenes y le ponen oxitocina porque deben hacer. Están haciendo todo eso. Están evacuando el foco. Ahora, no hay un foco drenable, no lo hay, o sea, no van a ir a quitar un órgano por eso. Por ejemplo, una infección de vías urinarias que la paciente hizo una sepsis. No hay un foco que drenar. Simplemente voy a tomar todas las medidas necesarias. Administrar oxígeno, sí. Vean estas recomendaciones para el uso de oxígeno en paciente séptico. Mantener una PO2 entre 80 y 100, sobre todo si está embarazada, porque necesita llevarle oxígeno al feto. Recuerden ustedes que la saturación de oxígeno nos dice más o menos la PO2 probable, pero el gran problema de la saturación es que se mantiene arriba de 94 con valores de PO2 aquí. Nunca una paciente, van a verla con el saturómetro saturando 110. 100% es lo máximo. Pero puede tener 96 de saturación y tener una PO2 de 60. Entonces, este punto crítico es tan amplio que si la paciente me satura 90, lo más probable es que tenga una PO2 de 60 o menor. Entonces, eso es importante, sobre todo en la embarazada, porque si la mantengo entre 88 y 92 y ahí la voy dejando, su PO2 está tan baja que no le pasa al feto. Y aparte de eso, con la disfunción mitocondrial, la disponibilidad de oxígeno no la estoy consiguiendo. Bien, y esto es
algoritmo rápido, dele líquidos a la paciente, si está embarazada, no le dé 30 ml por kilo, póngale 20. Dele antibiótico, oxígeno, como ya dijimos. Paciente gestante, no se les olvide cómo está ese feto, está prematuro, está de término, lo voy a arriesgar, lo voy a tener ahí adentro. Es necesaria la neuroprofilaxia, o sea, tiene 32 semanas, 31 semanas, le voy a poner sulfato de magnesio. Si tengo que darle maduración pulmonar, le voy a poner esteroides a una paciente que probablemente con los esteroides puede hacer hiperglicemia, puede disminuir la respuesta inmunológica. Pruebas de imágenes, no se las niegue a la embarazada. Ya les voy a mostrar la tolerancia que tiene. Si está en choque séptico, póngale noradrenalina y haga la evaluación cada hora o cada 2 horas. Este es el resumen prácticamente de lo que se debe hacer. Manejo hemodinámico, manejo de la respuesta del huésped y el tratamiento de la infección. Aquí está, miren. Abajo les pongo, esta es la radiación que puede soportar un feto. Es radiación acumulada, ¿sí? 100 miligramos. Una radiografía de tórax tiene 0.01 miligramos. Se la pueden tomar, ya así tenga 6 semanas. Le pueden tomar 30 en el día, si quieren. Si quieren hacer una de abdomen porque les parece que hay niveles hidroaéreos, lo que sea, y está embarazada, miren, 0.1 a 0.3, ni el 10% de la radiación que puede soportar. Pero necesito hacerle un TAC, ¿ok? Puede ser 35 o hasta 50 miligramos, la mitad de la dosis que puede tolerar, ¿sí? Entonces, no le tengan miedo a un examen de imágenes de radiación, porque si ustedes se fijan, todos los exámenes que he puesto ahí, ninguno es resonancia. Todos son TAC o rayos X. La resonancia juega con campo magnético, no hay radiación. ¿Por qué les digo esto? Porque la principal falla orgánica en la séptica embarazada es pulmonar. Siempre esta paciente con su lesión endotelial, el alvéolo de la embarazada, y ella tiene disminuido sus capacidades, lo que va a hacer es desaturar rápidamente. Entonces, tengan cuidado con eso. Para elegir el antibiótico, tienen que pensar en de dónde viene la fuente. Por lo tanto, puede ser que ustedes digan, el foco séptico es la episiotomía, el foco séptico es la herida operatoria, el útero, en la mama, los patógenos más comunes en esa área, si hay riesgo de multiresistencia. El más frecuente de origen es el génito urinario, no solo vía urinaria, es génito urinario. ¿Cuál es el más frecuente en el génito urinario? E. coli. E. coli es el más frecuente, ¿no? Hasta un 80%, pero podemos tener estrepto y estafilo. Y esta es la gráfica interesante, que es, como dicen, antibiótico amplio y fuerte. Entonces, yo tengo que pensar en todas las fuentes, los patógenos, anaeróbicos, meticilinos resistentes, gram positivos, coliformes o gram negativos y pseudomonas, ¿no? Entonces, si me dicen un antibiótico de amplio espectro o cubra todas las fuentes posibles, considerando el embarazo, las bacterias más comunes. Por ejemplo, si yo administro gentamicina, estoy dejando afuera los anaerobios y los estreptococos, ¿ok? Pero si yo le pongo gentamicina y le pongo clindamicina, agarro los estreptococos y agarro los gram positivos y los meticilinos resistentes, ¿sí? Digamos, pero las pseudomonas no me van a decir. Y tampoco está agarrando los anaerobios. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es mi fuente de esta paciente? ¿No? Lo más frecuente, ¿no? Pero ¿qué tal si esta paciente fue un desgarro grado 4 o afectación de mucosa rectal y viene con episiotomía infectada? Entonces yo tengo que pensar, esta paciente tengo que cubrirle anaerobios, pero también tengo que no dejar el E. coli que está en génito urinario. Entonces podría ser que agarre una cefalosporina, ¿sí? Ceftriaxona y metronidazol, ¿sí? Ven cómo jugamos con diferentes patologías. No es la misma para todos. Si yo digo, yo no sé qué hacer, entonces yo le pongo pipetazo banco, ¿okay?
Aquí está, vancomicina agarra todos estos y pipetazo agarra todos estos. Me descomplico la vida. Pero, ¿y qué tal si no tengo pipetazo banco? Estoy en la unidad médica, pero tengo cliente gente, o tengo gente a metro. Inicio y le envío. Algo así, o sea, similar. Ahora, nunca vamos a estar solo en tercer nivel. Pero también tengo que ser prudente y atacar la fuente. Por ejemplo, tengo una paciente que estuvo en el general por un pie diabético. Una fístula. Nosotros tuvimos una embarazada con una fístula en el pie, que estuvo ingresada en el general, el MQ, con cirugía plástica y cirugía vascular, y ahora me viene con una infección de vías urinarias embarazada de 28 semanas. ¿Le voy a poner gentametro? No, probablemente esta señora viene con algo por aquí, meticilino resistente, ¿sí? Y tiene algo en piel, porque era una fístula en la piel. Entonces, probablemente esta señora me va a tocar darle banco y imipenem, ¿sí? Pensando en que aquí ha venido por diferentes hospitales y pueda tener una multidrogoresistencia. Entonces, ven cómo esta tablita nos ayuda bastante a cómo poder nosotros determinar qué antibiótico podemos utilizar. Hay que tener en cuenta esto. Miren, metronidazol solo cubre anaerobios. ¿Ve? Entonces, le ponen ceftriametro, antigentametro, pipetazometro. Y si no hay anaerobios y no estoy pensando, y si le quiero mejor poner clinda, y tengo que pensar también que la paciente séptica me puede hacer falla renal. Si le pongo genta, empeoro la falla renal. Si le pongo vancomicina, empeoro la falla renal. Entonces tengo que jugar con esas opciones también. Bien, pensando entonces en esas fuentes, aquí les dejo unos esquemas bastante interesantes de, según la fuente, ¿no?, qué antibiótico pueden utilizar. Corioamnionitis o infección intraamniótica, miren, dice ampicilina, gentamicina, o puede ser gentamicina, clindamicina, ¿sí? Ahora es alérgica, banco, meropenem. Una endometritis, dice gentamicina, clindamicina, pero si no le quiere poner eso, póngale ceftriametro, y o gentamicina, clindamicina. Y así varias, miren, infección de vías urinarias, ampicilina, gentamicina, o ceftriaxona, una neumonía, ceftriaxona, o otra cefalosporina, y de ahí si son más complicadas las neumonías, se van con pipetazo. Si es apendicitis, ya tienen que usar metronidazol porque están con material fecal. Si es de piel o tejidos blandos, piensen en un estafilococo, por lo tanto, miren, vancomicina, pipetazo. ¿Ah? Tienen que pensar en que vamos a usar un antibiótico de amplio espectro, rápido o fuerte y furioso, como dicen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Utilizar un antibiótico de amplio espectro, policultivar, y para evitar la resistencia bacteriana, una vez tenga el cultivo, hacer decalaje de antibióticos. Por ejemplo, pensando en esa paciente que vino con 28 semanas, la fístula en la pierna, una lesión cutánea, y pensando en que podría ser meticilino resistente, entré con vancomicina y imipenem. Tomé los cultivos y me salió una E. coli sensible a ceftriaxona. Entonces hago el decalaje en las 72 horas que me llegó el cultivo y me quedo con ceftriaxona. Y con eso evito la resistencia bacteriana. Si yo digo, no, está con vancomicina y imipenem y con eso le ha ido bien, si le cambia ceftriaxona va a empeorar, y me voy con esos 7 días, hago resistencia de esa bacteria que era sensible a ceftriaxona, la hago resistente a ceftriaxona y la hago casi resistente a vancomicina. Me hicieron una pregunta, por eso las traje aquí. Es la doxiciclina. De ahí viene ese nombre, por eso le han puesto el perrito ahí, porque doxi es perrito en bicicleta. En el área de ginecología y obstetricia se usa mucho la doxiciclina. Se recomienda, incluso el Sanford dice, agregue a genta, clinda y considere doxi para esto. Estafilococcus aureus, incluso meticilino resistente. Doxiciclina con banco comparten bastante, y algunas otras de infección de transmisión sexual
incluyendo las intracelulares. Bien, sigamos con los objetivos. La paciente está en choque séptico, con PAM abajo de 65, hidrato con 20 ml por kilo si está embarazada. Valorar colocar CBC. ¿Para qué? Para medir saturación venosa y delta CO2. Tratar de mantener una diuresis arriba de 0.5. Siempre recuerde, la paciente debe orinar la mitad de lo que pesa. Eso es importante. Y si hay hipotensión y no responde a líquidos, usar noradrenalina. Tener cuidado con los líquidos. ¿Por qué? Porque el paciente séptico tiene disminuidas sus resistencias, aumenta la capacitancia venosa, por lo tanto hay congestión venosa. Pero algo importantísimo en la paciente séptica es que tiene disminuida su contractilidad. Entonces, este ventrículo se llena porque tiene aumentada su capacitancia, pero no se logra contraer adecuadamente. Entonces, la expulsión de sangre es menor y eso contribuye a la hipotensión. ¿Y eso cómo se llama? Esa disminución de la contractilidad se llama inotropía. ¿Sí? Por eso las guías dicen, póngale noradrenalina, que es un vasopresor. Y si no le funciona, considere un inotrópico, Dobuta. ¿Por qué? Porque la séptica tiene reducida su inotropía. Hay que tener cuidado. La incoherencia hemodinámica es que nosotros le ponemos líquidos, estamos viendo presión arterial, la presión arterial está bien, pero el lactato va para arriba. Esto quiere decir incoherencia hemodinámica. ¿Y por qué? Porque hay una respuesta a los líquidos, pero hay poca respuesta al flujo. Entonces tengo que mejorar el flujo. Considerar la presión diastólica también, lo que les dije al inicio. La diastólica en la embarazada se reduce. La diastólica significa tono del vaso. La sistólica, o sea, la presión sistólica es la fracción de eyección, por decirlo así, del ventrículo, y la diastólica representa la resistencia que tiene el vaso al paso de esa presión. Entre menor sea, quiere decir que se nos está perdiendo el tono vascular y la paciente está con tendencia al choque. Si la paciente no responde, considerar también un corazón séptico. El miocardio, por las citoquinas, se vuelve menos contráctil y por lo tanto va a necesitar ayuda de inotrópicos, pero se debe considerar el corazón séptico porque el diagnóstico se hace por ecocardiografía. Entonces, no es que lo vamos a hacer acá, pero una paciente que de repente vamos subiendo la nora, pero en la clase me dijeron que le podía poner Dobuta, le ponen la Dobuta y no le mejora, piensen que está en un corazón séptico, que tenga una miocardiopatía por sepsis. La noradrenalina se usa con ese objetivo de PAM. La noradrenalina busca estos receptores, ¿ah? Que son alfa 1 y beta 1, no tiene efecto sobre los beta 2. Si yo le pongo adrenalina, tengo sobre todos estos, pero como tengo efecto en el beta 2, puede tener aumento del consumo de oxígeno miocárdico y puede empeorar la hipoxia del corazón. Y la dobuta tiene muy poco efecto, la dopa, perdón, muy poco efecto en ambos y tiene muchos efectos secundarios. Usar adrenalina sola no se recomienda, o sea, sí pueden usar nora, adicionarle adrena temporalmente, y si no se pasan a dobutamina. Para ponerles un ejemplo, un día teníamos una chocada, una señora ventilada en la UCI, le íbamos a trasladar, pero tenía 0/0. Entonces, le subimos a la nora y la llevamos casi a 20 cc por hora y no subía la presión. Le adicionamos una bomba de adrenalina y mejoramos, le llevamos a 160. Pero eso es un juego bastante peligroso. Si me preguntan, ¿le voy subiendo la nora, pero la puedo pasar por vena periférica? Sí se puede pasar. Se recomienda que después de 20 microgramos por minuto ya no se pase por vía periférica, sino que por vena central. Pero no es una condición, y esto lo dije allá en el NTQ, y las enfermeras saltaron, porque ellas nora por vena periférica, ¿cómo va a ser? Pero póngale un ejemplo, de la vida real. Embarazada, 32 semanas, obesa,
IMC de 54. ¿Sí? ¿Les sucede o no? Se salen de la cama. Sí. Entonces, tratar de ponerle una vena central a una señora para pasarle noradrenalina a 1.5 cc puede ser por vía periférica. Entonces, pero sí llega un momento en que yo tengo que cuidar para que tenga una vena central. Ahora, el manejo rápidamente, no se fijen en todos los demás, no los puse así porque todo ahí hasta vasopresina habla, pero la noradrenalina, esta es la dosis, no necesito que se la aprendan, ustedes la pueden andar anotada en los teléfonos. ¿Verdad? Miren, efecto adverso, hipoperfusión intestinal y renal, por lo tanto yo debo haberle hidratado inicialmente, y si le voy subiendo a la nora, como hay hipoperfusión intestinal, puedo promover translocación bacteriana, por lo tanto no le doy de comer. Paciente con nora en dosis en ascenso no se le da de comer. Es el vasopresor de primer escoge. Y miren aquí, adrenalina, vasopresor de segundo escoge. Pero como tiene efecto beta 1 y 2, taquiarritmia. Dobuta, miren, inotrópico de primer escoge. Pero puede producir taquiarritmia también. Y paradójicamente, vasodilatación. Entonces no se pone de inicio, se pone después. Hidrocortisona no se pone al inicio. Sí aumenta la reactividad vascular, produce hiperglicemia y es el corticosteroide de acción para sumar a la par de noradrenalina. Pero ¿cuándo se debe poner? Esta es la presentación que nosotros estándar para todos ustedes, la que nosotros usamos en el Seguro Social y casi todo el ministerio. Son 2 frascos, se diluyen en dextrosa, nunca en salina, ¿sí? Y se inicia en esa presentación a 1.5 cc, eso me garantiza 4 microgramos mínimo. Está anotada en la UCI, está anotada en cualquier lado, incluso esto le va a quedar acá para que ustedes lo tengan. Pero bueno, casi no se mira, pero miren, la nora, que es este cuadro de aquí, este de aquí, noradrenalina, dice de primera acción y se debe iniciar tan pronto esté el choque. ¿Sí? Y acá están los esteroides. Fíjense en este último cuadro. ¿Cuándo iniciar? Cuando hemos llevado la noradrenalina a 40 microgramos, o sea, prácticamente 10 veces la dosis, y han pasado al menos 4 horas de estar con noradrenalina y no responde. O sea, que yo le pongo la nora, empiezo a subir, no me responde, la persona no quiere subir, ya van llegando las 4 horas y llevo una noradrenalina bien alta. ¿Cuál es mi primera elección? Adiciono adrenalina. Y si adrenalina aún así no me responde y incluso está taquicárdica, puedo adicionar corticosteroides en poco, pero no inicialmente, como lo han hecho aquí muchas veces, algunos ahí abajo, que le han puesto la nora y hidrocortisona 50 cada 6. Eso es incorrecto. Y eso ahí está, y miren que está publicado en Intensive Care 2022. Validado. Otras medidas, mantenga la oxigenoterapia, la tromboprofilaxis, paciente séptica, como tiene tendencia a la trombosis, hay que ponerle enoxaparina o heparina sódica. Control glicémico porque hacen, por la liberación de catecolaminas, hacen hiperglicemia. Hay que mantener abajo de 160 si se puede. O sea, la séptica debe ingresar con esquema de hemoglucotest. Y plaquetas y coagulación se corrige solo si los valores bajan o si la paciente tiene sangrado de sitio de función o si la voy a pasar a quirófano. Ejemplo, paciente séptica, plaquetas de 20.000 y TP de 20, TPT de 60. Y la voy a pasar por absceso tubovario. Esa paciente la tengo que preparar, le tengo que pasar plaquetas, plasma, para pasarle al quirófano. Pero la paciente salió de quirófano o no está en quirófano, es una pielonefritis con choque séptico y está en la UCI con TP de 20 y TPT de 60. No le tengo que poner plasma. Tengo que manejar la sepsis. Porque si yo le pongo plasma a esta paciente, lo que puedo generar es un trali secundario. Secundario a la afectación sistémica que hay por la sepsis, que ese es el primer hit, y yo darle el segundo hit para hacer el gol. Bien,
para ir ya terminando, estos son el paquete de la primera hora, ¿sí? Medir lactato, los cultivos, antibióticos, líquidos. Miren lo que dice ahí el número 4, específicamente. Miren, dice, administre líquidos sin hipotensión. Eso quiero que quede claro. Si el paciente está séptico, yo permeabilizo vías y le puedo poner, si quieren, un cristaloide, un Harman, a 82 cc, a 65, pasar en 8 horas. Pero no tengo por qué darle 30 por kilo si no está hipotenso. Si no, yo voy a favorecer el edema agudo de pulmón al paciente séptico. Usualmente van a necesitar líquidos por la vasodilatación que hay relativa, choque hipovolémico, y el choque no es hipotensión, el choque puede ser un choque oculto, y la paciente está normotensa, pero con datos de hipoperfusión, mal llenado capilar, tendencia al sueño, y con lactato un poquito en ascenso. Pero ahí están las recomendaciones. Medir lactato, recomendación débil. Administrar antibióticos, fuerte recomendación. Líquidos para hipotensión, fuerte recomendación. Y vasopresores, si hay PAM abajo de 65, fuerte recomendación. Hay que monitorear al paciente, pero la ingresan y dicen para monitoreo hemodinámico. Y es para que la enfermera le esté viendo el montón. Porque incluso a mí, ya la enfermera les he regañado porque a medianoche me mandan hasta el video. Mira doctor cómo está el montón. 140 de cardíaco. Yo, ¿qué quiere que haga? A mí ese era el médico. Y ya les hablé, me dice, ¿y la señora cómo está? Dormida. O sea, ven cómo hay, o sea, no es ver el monitor, ¿sí? Es ver los sucesos. No somos unos mecánicos, ¿sí? No arreglamos como que somos una máquina. ¿Sí? Hay que estar a la par de la paciente, mucha comprensión, hay que ponerse en el lugar, hay que pensar. Cada paciente es diferente. Pueden tener las 4 pacientes de la UCI sépticas, las 4, y cada una con antibióticos diferentes, cada una con atención diferente, se comportan diferente. Hay que monitorear con objetivos. Miren, aquí dice objetivo, objetivo. ¿Eh? Y miren, incluso lo ponen noradrenalina y un inotrópico. ¿Sí? ¿Y alguien sabe qué es esto? Porque dice presión de oxígeno entre 10 a 13 ¿ah? Kilopascales, exactamente. ¿Y un kilopascal cuántos milímetros de mercurio son? Se multiplica por 7. Te póngale 10 por 7, 70 de PO2. Lo digo porque lo pueden encontrar así, pero nosotros lo vamos a medir en milímetros. Hay que monitorear al paciente, hay que mandarle biomarcadores, examen de laboratorio, examinar clínicamente, examinar al paciente y no negarle un estudio de imágenes a nadie, aunque esté embarazada. Si está embarazada y no quiero radiarlo, tengo la resonancia, tengo el ultrasonido. Y si tengo que radiarla, le hago el TAC. Y si tengo que ponerle contraste, aunque tenga falla renal, le pongo contraste. Pero todo lo tengo que justificar, lo tengo que pensar, lo tengo que razonar. Y bueno, ya para terminar, porque ya nos fue bastante largo el tema, les dejo los principios de Pinsky. Este es un bien común en cuidados intensivos. La taquicardia nunca es buena. Siempre que alguien esté taquicárdico, piensen qué es lo que tiene fiebre, le duele algo, está deshidratado, está con una arritmia, y como les dije la vez pasada, la taquicardia no se cura con propanolol, porque ya lo han querido hacer. La reportan a medicina interna por taquicardia y llega a medicina interna y le pone propanolol. Hay que investigar la causa de la taquicardia. La hipotensión nunca es buena, siempre es patológica. La presión venosa central solo se encuentra elevada en la enfermedad y mucho menos en la embarazada. La embarazada ya dijimos que 4 a 5 de PVC es normal. Claro. La ven a la señora con PVC de 2, la ven pálida, la ven sin llenado capilar, que casi no se mueve, está taquicárdica. Y ustedes dicen, no, si la PVC está normal, ahí déjela, no la moleste. La señora está mal, tiene otros parámetros. El gasto cardíaco normal solo existe para cumplir las necesidades metabólicas de cada cuerpo. Y el edema no se debe corregir con furosemida y con albúmina, sino que se debe tratar la causa del edema. ¿Sí?
debe llamar la atención, pero si yo ya la corregí, poco a poco va a resolver. Pero nada voy a ganar con a la preeclampsia o a la séptica ponerle furosemida para que ya no tenga esas manos hinchadas. Sí, me dicen, bien hinchadas, mire, doctor, ni puedo mover las manos. Furosemida le voy a poner. Entonces, eso es incorrecto. Así que si tienen alguna pregunta, por muy loca que la crean, por muy rara que la sientan, háganla. El objetivo de esta clase es que salgamos con las menores dudas posibles y aclarando todos los conceptos. La recomendación de la profilaxis o si se quiere riesgo de pasar, ¿no? Ok. Hemos hecho como un protocolo de paciente que hay que tener el riesgo. Uno está muy bien, pensamos en la tromboprofilaxis, igual que Miguel. La tromboprofilaxis, pensando en que es la paciente protrombótica y que no vaya a ser trombosis venosa y embolismo pulmonar. Pero también tenemos que pensar si es potencialmente quirúrgica. Si una paciente, yo pienso que no vaya a ser que me vaya a sangrar más tarde, mejor uso heparina sódica y no enoxa, porque la heparina sódica, la dosis yo la pongo de 5.000, digamos, cada dosis, y a las 6-8 horas, la paciente ya no tiene el efecto grande de la heparina, no así la enoxa, que la enoxa hace su pico entre las 12 a 16, 18 horas, y la seguridad para operar es 24 horas de la última dosis. Entonces, mejor una potencialmente quirúrgica, tromboprofilaxis con sódica. Y la que no, pues le pueden usar enoxaparina. Y la otra cosa es que hay que pensar que la séptica puede ser falla renal, y en falla renal es contraindicada la enoxaparina, porque no se excreta, entonces aumenta la cantidad en sangre, y como no hay forma de saberlo, porque con heparina sódica ustedes miden TPT, y van viendo si se sobrepasaron de la población, pero con enoxaparina es anti-10 y no lo miden el país. Entonces, por ese caso sí. Otra, le puse sódica y se me empieza a desangrar y la tengo que pasar ya. Y la sódica se la acaban de poner. Ok, la paso con plasma. Le pongo plasma y la opero. Pero si le han puesto la enoxa, aunque le pongan plasma, le pasa. Y la otra cosa es, si ustedes le han puesto enoxa, y ya tienen que pasar a quirófano y les va a sangrar, piensen en mi empaquetamiento. Es más sano eso. No le nieguen, no nieguen eso. También por el aspecto del tipo de anestesia. También por el tiempo de las 6-8 horas, puedo pensar en neuroaxial y otra sódica. Pues usado Noxa, pues. Sí, No puedo. él te va a decir, el anestesiólogo te va a decir, le acaban de poner, y para ellos es fácil, porque te van a decir, no, le acaban de poner, no, hasta mañana. Pero yo la quiero pasar. Es general, te va a decir. Bueno, pero también el paciente séptico es contraindicada